Pero bueno, opositor, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin dirigirme a ti? Hemos estado en la rueda del opositor de descanso aproximadamente 1 mes y medio porque llevábamos 2 años y 8 meses haciendo el programa todas las semanas y la verdad es que necesitábamos un descanso, reorientar nuestro propio temario, enfocar nuestra planificación de 2023 y por supuesto organizar la radio del opositor. Así que en esta nueva temporada que comenzamos tenemos un montón de cosas, un montón de información, un montón de amigos nuevos que nos van a acompañar, empleados públicos que te van a contar su trayectoria para que no te pierdas nada y para que sepas lo más importante que se hace una vez que se aprueba cada una de las oposiciones que tenemos disponibles. Y vamos a continuar también con nuestras clases de derecho administrativo, que no son de derecho como tal, sino que son para memorizar algún contenido que tengamos todos en común, como la Ley 39, que ya tenemos algunos vídeos en YouTube y que puedes visualizar, y que ampliaremos, la Ley 40, el TREBEP, bueno, esas normas que nos entran a todos, o la Ley de Contratos, que nos las habéis pedido muchos y a nosotros no nos cuesta nada más que nuestro tiempo ayudaros. Así que bienvenido a este episodio número 96 de la Radio del Opositor, un punto de encuentro para todos los opositores en colaboración con la Academia AUDE Oposiciones, en el que vamos a hablar en primer lugar del Plan Anual Normativo 2023, un resumen de aproximadamente 4 o 5 minutos para que todos sepamos qué se nos viene encima, cómo vamos a tener que modificar nuestro temario, y por otro lado, una entrevista interesantísima a alguien que nos va a contar muchísima información acerca de las oposiciones y que nos va a despejar muchísimas dudas y que creo que te va a encantar escuchar a esta persona en concreto. Bienvenido. Si acabas de llegar por aquí te estarás preguntando ¿qué es eso del Plan Anual Normativo? Bueno, pues es un documento que publica el Gobierno en un ejercicio de transparencia para que los ciudadanos sepamos qué iniciativas legislativas o reglamentarias han ido diseñando los distintos departamentos ministeriales y que prevén elevar durante este año natural al Consejo de Ministros para su aprobación. Todo esto se hace de acuerdo al artículo 25 de la Ley 5097 y según lo dispone el artículo 2 del Real Decreto 286/2017 por el que se regula el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado. Así que vamos a profundizar un poco en qué nos plantea este año este informe, que por cierto lo coordina el Ministerio de la Presidencia. Así podemos resumir diciendo que el Plan Anual Normativo para 2023 arroja como principales datos la previsión de aprobar durante este año un total de 117 iniciativas normativas, de las que 3 son leyes orgánicas, 33 son leyes ordinarias y 81 son reales decretos. Wonderful, agárrate porque vienen curvas, te vamos a decir qué ministerios son los que más prevén cambiar la norma, modificar, sacar nuevas, como quieras, así que te voy a decir que te agarres fuerte a tu temario, pero es que a lo mejor lo tienes que dejar ir. Por departamentos ministeriales. Primero, Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, con 22 iniciativas propuestas. Segundo, Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con 18 iniciativas. Y Justicia, con 12. Y por ámbitos, si lo que a ti te está removiendo ahora mismo es, bueno, pero a mí me afecta, pues mira, si haces oposiciones a medio ambiente, seguramente sí, porque 15 iniciativas van sobre medio ambiente. Si haces opos a justicia, hay 13. Y luego está política económica. Hay 11 iniciativas que versan sobre política económica. Podemos decir que nos puede afectar a todos, pero vamos a profundizar un poco más. Y comenzamos esta pequeña revisión del Plan Anual Normativo, como no podía ser de otra manera, por las leyes orgánicas, que ya sabes que son las que están en la cúspide de nuestra pirámide normativa, jurídica, cada uno como la quiera llamar, en la que tenemos ordenadas las normas por rango de importancia. Entonces, estas leyes orgánicas las propone el Ministerio de Justicia, las 3 de 2023 las propone el Ministerio de Justicia. Lo bonito es que en gran medida con otros ministerios. Por ejemplo, la primera de ellas es Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos. Lo propone Justicia, pero tiene coproponentes Interior, Igualdad
inclusión, seguridad social y migraciones. Una segunda, que sería una ley orgánica complementaria a la ley por la que se regula el procedimiento de evaluación de la edad, que lo hace el Ministerio de Justicia con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y la tercera es Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que aunque está reconocido constitucionalmente como derecho fundamental, no ha sido desarrollado por ley y pretenden hacerlo a lo largo de 2023. Así que ya tenemos estas tres normas. Probablemente te afecte la primera de ellas, seguramente si tienes algún tipo de contenido en tu temario de derechos humanos, migración, y luego el resto pues ya dependerá de la oposición que hagamos, pero en principio si tienes civil sería el ámbito el que te pudiera afectar. Y continuamos con las leyes. Bueno, las leyes, como hemos dicho, son muchas. Son 33 leyes orgánicas, 33 leyes que prevén publicar este año. Nos gusta que piensen en quién tiene que contar esto porque es muy sencillo. 33-2023. Son muchas, entonces no vamos a ir enumerando todas. Por ejemplo, te podemos decir que si tienes algo en tu temario relacionado con seguridad social, va a haber cambios que vas a tener que introducir en tu temario. Por ejemplo, ley del estatuto de las personas que realizan prácticas formativas en las empresas, ley por la que se transpone en el ordenamiento jurídico español la Directiva 2019-1152 relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea. Si estás con las oposiciones a militar, ley de información clasificada. Es decir, que sí que puede que se dé una modificación de tu temario. Otra cosa es que te lo exijan. Es decir, tú tienes que tener la actualización de todo esto según vaya saliendo, por eso tienes que echar un vistacillo a este plan normativo y añadirlo como extra. Que te lo vayan a preguntar o no es diferente, pero ¿y si te preguntan sobre algo que acaba de salir? Tú tienes que estar pendiente de ello y por lo menos si no sabes que acaba de publicarse, tú sabías que de tu ámbito se estaba hablando de publicar este Real Decreto, esta norma. Así que si lo sabes, vas con ventaja. Como siempre, la información es poder. Así que si te interesa, que debería interesarte, te dejamos el link en todos los espacios disponibles para que puedas descargarte. El PDF es largo, pero la verdad es que es relativamente ameno para la materia de la que trata, así que te dejamos el link por si te interesa visualizarlo, ver qué te afecta a ti personalmente, porque esto ya cada uno, claro, pues barre para su casa y a lo mejor no te interesa nada los cambios que va a haber en seguridad social, pero sí en otros ámbitos como puede ser en el Ministerio de Hacienda. Así que te invitamos a que los veas por ti mismo. Como te he dicho al inicio del programa, en esta nueva temporada tenemos nuevos amigos que nos van a acompañar a lo largo de este duro proceso y hoy contamos con uno de ellos. Él es Pablo Alcaud, responsable de orientación al opositor de Opositer. Ya con el nombre nos lo dice todo. Hola, bienvenido. Buenas tardes, Blanca. Muchas gracias a ti y a todo el equipo de la Radio del Opositor por contar con Opositer para explicar un poquito todo lo que hacemos. Estamos encantados de contar con vosotros y especialmente contigo, porque es que si eres el responsable de orientación al opositor, ¿con quién mejor podríamos hablar, no? Bueno, pues sí, esa es nuestra idea siempre, intentar orientar al opositor, que bueno, sabemos todos que una oposición es un proceso siempre complejo, sobre todo muy desconocido para el que empieza y bueno, pues sobre todo en lo que respecta al baremo, a los cursos homologados, en lo que ahora profundizaremos, pero bueno, ahí en esa parte siempre nosotros intentamos orientar todo lo posible al alumno para que, bueno, al final pues eso sea un proceso lo más satisfactorio posible dentro de la dureza de lo que son unas oposiciones, claro. Es que Opositer no es una academia al uso, sino que Opositer se dedica precisamente a lo que ha mencionado ya Pablo, a los cursos homologados. Y yo no tengo ni idea de lo que son, así que por favor, ilústrame. Bueno, pues vamos a ver, los cursos homologados son bueno, pues esa serie de cursos de formación complementaria para el opositor que al final, bueno, pues dan unos puntos extra en cualquier proceso selectivo. Ahora, si quieres, entraremos en la diferenciación entre oposición y concurso-oposición, que es algo muy, muy importante para entender este concepto. Pero básicamente es eso, los cursos homologados o avalados, que depende de dónde aparezca, lo llamarán de una manera o de otra,
al final son esos cursos que nos aportan unos puntitos extra en el proceso selectivo al que nos presentemos. Uh-huh. Vale, entonces aquí tenemos mucho que hablar porque yo, por ejemplo, no estoy segura de si a mí se me exige esa formación complementaria. ¿A quién van dirigidos? Bueno, pues a ver, nosotros tenemos varias líneas de trabajo: educación, justicia, sanidad y otras administraciones. Pero bueno, básicamente al final los cursos homologados pueden servir para cualquier proceso selectivo, un concurso oposición en el que te demanden formación complementaria o formación no reglada, ¿vale? Podríamos llamarla así. Uh-huh. Este tipo de formación, pues eso es un poco la formación extra del opositor. En una oposición de educación, pues evidentemente tienes que tener tu título de maestro si vas a ir a primaria, o el título que te habilite máster de profesorado, etcétera, para secundaria. Esos serían los requisitos. Uh-huh. Pero luego en la parte del baremo, pues esta formación lo que hace es eso, aportarnos unos puntitos extra con los que sumar más puntuación en la nota final de la oposición. Vale, estamos hablando de los méritos, lo que los opositores conocemos como méritos. Uh-huh. Vale. Sí, efectivamente. Es un poco lo que te apuntaba antes, la diferencia entre oposición, concurso de méritos. Venga, vamos con eso, porque yo creo que ahí es donde está mi desconocimiento total. Sí, ahí está la clave realmente, porque, a ver, para entendernos, digamos que hay pues distintos procesos selectivos. Hablando siempre, por una parte, de acceso libre y otra promoción interna, que también son dos términos un poco a veces no entendidos por el público en general, pero bueno, vamos a centrarnos en el acceso libre, que son aquellos procesos a los que cualquiera puede presentarse, ¿vale? Como su nombre indica. Entonces ahí tendríamos, por una parte, lo que es una oposición pura y dura, donde básicamente se valoran los conocimientos de la persona que se presenta. Uh-huh. Entonces, esta evaluación de conocimientos, evidentemente suele haber un examen, pero bueno, si hablamos de oposiciones como las de educación, pues luego está la parte en la que tienen que presentar su programación, la unidad didáctica, etcétera. Pero al final, en definitiva, son eso, es un proceso en el que se evalúa el conocimiento del opositor. Uh-huh. Por otra parte, tendríamos lo que es un concurso de méritos, que es un concurso en el que se valoran otro tipo de cosas, que pueden ser también conocimientos o no, pero no se hace delante de un tribunal o en un examen, sino que se hace simplemente presentando documentación que acredita pues que tienes una serie de formación, por ejemplo, oficial, es decir, títulos universitarios, másteres, etcétera, Uh-huh. o que tienes experiencia o que tienes formación complementaria, que es ahí donde entran nuestros cursos. Vale. Y luego, por último, tendríamos la mezcla de estas dos versiones, es decir, teníamos la oposición, que es simplemente, digamos, exámenes, tenemos el concurso de méritos, que es simplemente presentar documentación sobre tus conocimientos, tu experiencia, etcétera, y luego tenemos el concurso oposición, que realmente es lo que es más habitual. Y este concurso oposición es un proceso en el que, bueno, por una parte tenemos la fase de oposición donde nos evalúan los conocimientos, eso, en un examen delante de un tribunal, etcétera, puede haber muchos sistemas, y la parte de concurso, que es donde entraría pues lo que son los méritos, Uh-huh. ¿vale? Entonces, después de todo este rollo que te he soltado para diferenciar, al final si nos centramos en un concurso oposición, la parte de concurso es donde valoraríamos los méritos. Y los méritos, como te he apuntado un poquito antes, pues son todo ese tipo de cosas que nos pueden dar unos puntitos extra. Oye, no me ha parecido rollo para nada, todo lo contrario, me has aclarado un montón porque yo personalmente conozco muy bien el primero que has contado, la oposición. Ese lo tengo más que conocido, pero el concurso de méritos y el concurso oposición, la verdad es que lo tenía un poquito más desvirtuado. Quizá lo que tú decías que no lo conoce todo el mundo, se conoce quizá más, a lo mejor para los que no estemos en el sector de la educación o en justicia, ¿no? Que has mencionado antes, conocemos ligeramente esto del concurso de méritos o el concurso oposición. Entonces nos viene genial la aclaración que nos has hecho. Y ahora vamos con eso que te he cortado un poco, que ibas a hablar de los méritos en sí. No, has hecho bien en cortarme y aclararlo, porque al final es un montón de información y bueno, hay que asimilarla poquito a poco, que también por eso la importancia de explicar estas cosas detalladamente, porque si no puede haber bastante confusión. Claro. Entonces, centrándonos en el tema de los méritos, pues como te decía, son cosas que nos dan puntos extra, ¿vale? ¿Qué tipo de méritos suelen valorarse en la mayoría de concurso oposición? Pues suele haber tres zonas, digamos, tres bloques claramente diferenciados. Uno de ellos siempre suele ser la experiencia previa. Aquí se evalúa
pues eso, la experiencia que tiene el opositor, en este caso ya en la administración propia que convoca o incluso en otras. En fin, cada convocatoria es un mundo, pero al final lo que se puntúa es los meses o años o bloques de tiempo que lleva la persona ya desarrollando una labor en la administración convocante o en otras parecidas, ¿vale? Dependiendo. A veces te puntúan solo en la administración que convoca, pero hay otras veces que también puntúan haber trabajado en otras instituciones. Esa sería la primera parte. Luego tendríamos la segunda parte, que sería la formación académica o formación reglada. Pues aquí se puntúan todos aquellos títulos que tienen un reconocimiento oficial y que es habilitante, digamos, para el desarrollo de una profesión. Como decía al principio, pues evidentemente para ser maestro tienes que tener el grado en educación actualmente o el título de magisterio antiguamente, o para trabajar en secundaria, aparte de una carrera universitaria, pues tienes que tener el máster de profesorado, el antiguo CAP o bueno, otra serie de homologaciones, digamos, de esos estudios. Eso sería la formación académica. Y en estos apartados también, dependiendo de las convocatorias, porque siempre hay muchísima variedad, normalmente se valoran también los idiomas, por ejemplo. Si tienes un C1 o un B2 de determinados idiomas, pues en este caso también te pueden puntuar porque se considera formación oficial. Normalmente, ¿vale? Hay casos en que está en la complementaria, que veremos ahora, pero muchas veces aquí también. Y bueno, pues el tercer punto que acabo de dejar caer es el de formación complementaria. Aquí es donde entran los cursos de Opositer y bueno, pues son ese tipo de cursos pequeñitos comparados con la formación reglada. Porque, bueno, pues un máster podemos estar hablando de 600 horas o de 1000, dependiendo del máster que sea, incluso más. Y de muchos euros. Y de muchos euros, efectivamente, porque hoy en día un máster es algo bastante costoso. Sí. Y, bueno, pues nuestros cursos son cursos cortitos, es decir, tenemos cursos desde 50 horas hasta 150, por ejemplo, pero evidentemente no son en duración comparables a un máster o a otro tipo de formación oficial. Y estos cursos son los que te darían pues esos pequeños puntitos en la parte de formación complementaria del baremo. Vale, entonces, ya que tenemos claro un poco lo que se nos pide, la experiencia previa y la formación, tanto académica como complementaria, supongo que estará baremado de alguna manera, uno pesará más que otro, ¿no? Exacto. Sí, bueno, además de esto, siempre en los concursos o oposiciones se marca la parte que vale el concurso y la parte que vale la oposición, porque no tiene por qué ser el 50-50. En muchas ocasiones sí, pero por ejemplo en educación lo habitual es que sea el 60-40, es decir, cuenta más la parte de examen, por entenderlo, por decirlo de una manera clara, ¿sí?, que la parte de méritos, que cuenta solo un 40%. Y luego, efectivamente, dentro de lo que es el concurso, pues siempre tenemos de nuevo pues esa valoración que desequilibra, digamos, la parte que pesa más sobre otras. Tradicionalmente, y suele pasar en todas las oposiciones, la experiencia previa cuenta mucho. De hecho, digamos que la justificación de hacer un concurso o oposición, esa parte de concurso, es siempre facilitar al trabajador que ya está formando parte de la administración de alguna manera que consiga la plaza, porque se entiende que ya tiene una experiencia que también pues eso aporta valor al trabajo de esa persona. Entonces, la experiencia previa suele valorarse por encima del resto de bloques. Pero, como decía antes también, esto siempre depende de cada convocatoria. O sea, no sé, por ejemplo, en educación tradicionalmente siempre ha habido un reparto de estos bloques idéntico para todas las comunidades, aunque luego cada comunidad, digamos, que reparte dentro de cada bloque, hace lo que quiere, ¿sí?, entre comillas, pero cada bloque venía marcado por una línea común. Sin embargo, este año con el tema de estabilización de interinos, que es otro tema en el que se podría profundizar en otro capítulo del podcast, porque hay mucha tela que cortar. Sí, pero desde luego. Al final lo que te quiero decir es que este año las convocatorias han sido diferentes en educación porque venían afectadas por esa ley que obligaba a recortar interinos en la administración, etcétera. Y esta formación complementaria, que como veo te aporta unos pocos puntos, ¿no? Por lo que veo se da prioridad a la experiencia previa. ¿Crees que puede hacer que consigas o no la plaza? Sí, claro, por supuesto. O sea, nosotros, a ver, básicamente la cuestión del baremo no es una parte nunca eliminatoria. Es decir, en un concurso oposición, si tú suspendes la oposición, ya no pasas a la siguiente fase, que es la de concurso. Claro. Directamente quedas fuera. En función de las convocatorias podrás entrar a bolsa de trabajo ordinaria, extraordinaria, etcétera. Todo eso es otro proceso posterior, pero en cualquier caso, para la obtención de una plaza de funcionario tienes que superar el proceso de oposición sí o sí.
La parte de concurso nunca es una parte que tengas que aprobar o sacar una nota obligatoriamente para conseguir la plaza, pero es donde finalmente se deciden las plazas, porque al final, claro, en una oposición donde se presentan miles de personas, una décima supone el corte de tener plaza a no tenerlo. Y al final, pues, ¿qué pasa con el baremo? Que efectivamente tú puedes ir con tu baremo a cero y en teoría podrías aprobar una plaza, pero al final, como son apartados donde todo el mundo puede aportar algo, claro, más que diferenciarte del resto es que si no lo tienes te vas a quedar atrás. O sea, es una puntuación que ya puedes tener de casa antes de hacer el examen, porque has hecho los cursos anteriormente, el año de antes has estado haciendo los cursos. Entonces, claro, si no los llevas hechos, al final, digamos que estás perdiendo de inicio unos puntos que todo el mundo tiene. Oye, pero yo lo que veo es que si hay una parte de... Porque la formación reglada es lo que es, pero si hay una parte de formación complementaria en la que cada uno puede hacer un poco el curso que quiera, a lo mejor aquí podemos encontrarnos haciendo un curso que luego no vayan a tener en cuenta y hemos tirado dinero y tiempo. ¿Hay cursos que sean acreditados de alguna manera? Sí, claro, aquí al final, bueno, igualmente cada oposición siempre define, como he reiterado varias veces, cada oposición define las condiciones tanto de todo el proceso como en este caso de los cursos que sirven y no sirven. Sí, hay que leerse, como decimos siempre en la radio del opositor, hay que leerse las bases de tu convocatoria, ¿no? De arriba abajo. Por supuesto. Además, nosotros siempre decimos al alumno que es algo muy trabajado, o sea, que se repite con frecuencia en el mundo del opositor, es que la convocatoria es el primer tema de la oposición. Sí. No te lo tienes que estudiar de memoria, pero casi, porque al final no puedes ir a una oposición sin haberte leído tu convocatoria. Es donde vas a aprender todo lo que necesitas saber. Me encanta, ese nos lo quedamos. La convocatoria es el primer tema de la oposición. Bueno, esto te lo robo, ¿eh? Nada, todo vuestro. Sin problema. Entonces, bueno, concretando lo que me preguntabas de cómo saber qué cursos sirven y cuáles no. Pues a ver, normalmente todas las oposiciones vienen marcando una línea de qué tipo de cursos sirven. Al final, básicamente, los cursos donde se engloban los cursos como los de Opositer, el hecho de que sea avalado, acreditado, homologado, certificado, en fin, un montón de palabras que se utilizan en este tipo de convocatorias, la cuestión es que la cuestión que normalmente define qué curso sirve y cuál no es quién hay detrás homologando, avalando ese curso. Entonces, bueno, pues en este caso, en nuestro caso, son las universidades las que dan validez a nuestros cursos. De hecho, el título, cuando tú haces un curso con Opositer, el título no te lo da Opositer, te lo da la universidad correspondiente. Trabajamos con Nebrija y con Miguel de Cervantes en función de los cursos y son ellos los que realmente al final te dan el título. Entonces, el que un título sea oficial, digamos, de cara a una oposición, lo marca la convocatoria, pero normalmente el criterio es que los cursos vengan acreditados por universidades. Ese sería el criterio clave. Vale, entonces, ¿y hay que pagar más para obtener ese título? ¿O tú una vez que pagas el curso, lo realizas, al final, una vez superado, no sé, ya te dan el título? No, con nosotros nunca hay que pagar nada más de lo que pone cuando compras el curso. Esto también es algo que nos gusta dejarlo claro porque sabemos que hay otros sitios donde, bueno, tú haces una matrícula a lo mejor muy barata, pero luego llega el día de mañana y te dicen, no, es que para la emisión del título tienes que pagar no sé cuánto y para el envío tanto. Y, por eso, en fin, por eso te lo preguntaba. Sí, no, claro. Pues esa trampa que hacen algunos. Sí, exacto, esa es un poco la trampa. Y bueno, también, aparte, incluso en la propia formación oficial, digamos, un título universitario, un certificado de idiomas, te suelen pedir por la emisión del título. Nosotros, el coste que tiene todo el proceso de formación con nosotros viene incluido en la matrícula. Es decir, si tú compras un curso que vale 70 euros, ese es el precio que te va a costar el curso, todo el desarrollo, la atención de los tutores, la emisión del título y la recepción del mismo. O sea que nunca cobramos nada más que lo que pone en la matrícula inicial. O sea que tenéis cursos desde 70 euros. Sí, bueno, incluso más baratos. Al final, el coste del curso viene marcado por las horas de formación que se homologan. Es decir, un curso tenemos un curso de 25 horas, por ejemplo, que casi nadie lo hace porque normalmente se tiende a hacer cursos más largos que te dan más puntos. Claro. Y que es más fácil hacer mejor hacer siempre poquitos cursos más largos que muchos cursos cortitos.
Pero vamos, que tenemos un curso desde 20 euros, que es el de 25 horas, hay cursos de 40, de 50, de 60, de 70, de todos los precios, porque al final viene marcado por las horas de formación que da el curso. Sí, pero lo que quiero decir es que es asequible el realizar este curso e ir aumentando. ¿Cuántos cursos crees que debe hacer un opositor que vaya a un concurso o oposición para no quedarse, como decías tú antes, con esa décima que te deja atrás? ¿Cuántos más o menos hace la gente? Pues a ver, aquí también hay una variedad muy grande en función de la oposición. Por ejemplo, si nos vamos al apartado de justicia, que es el que es más fácil de explicar en este caso, con 3 cursos de 125 horas de diferente contenido en el que habría que profundizar en su momento, pero con 3 cursos de 125 horas que podrías hacer en un plazo de 60 días aproximadamente, tendrías el máximo de puntos que ya te da la oposición, ¿vale? El concurso oposición. Vale. En el caso de educación, este año te contaba que por el proceso de estabilización de interinos sí que se ha estandarizado el máximo de cursos o sea, el volumen de cursos que tenías que hacer para conseguir el máximo de puntos, pero esto ha sido extraordinario este año. Lo normal los años anteriores y a partir del año que viene ya también es que cada comunidad dentro de estos bloques que hablábamos antes, de formación complementaria oficial, que sí que vienen definidos por ley cuánto puedes aportar en cada bloque, pero dentro del apartado de formación complementaria luego cada comunidad los repartía como quería. Sí. Entonces, tenemos esto ya centrándonos, por ejemplo, en el caso de educación, tenemos comunidades autónomas donde te piden 200 horas como en Murcia o comunidades como Asturias donde puedes hacer hasta 1000 horas de formación o La Rioja 2000. Entonces, al final, bueno, pues lo más importante es, por supuesto, como decíamos antes, leerse la convocatoria, pero si no, al menos asesorarte bien. Nosotros siempre decimos al alumno que ante la duda de cualquier cosa, de cuántos cursos, cuántas horas, nos llamen. Porque si es cierto que más o menos todas las comunidades tienen un marco común, luego varía muchísimo en función de la comunidad a la que vas a opositar, tanto el número de horas como requisitos de cursos. O sea que, no sé, hay comunidades donde el máximo de horas que puedes hacer en un curso son 100, por ejemplo, pero hay otras donde son 150 o no hay límite en la mayoría, en fin. Que hay un mundo de posibilidades. Estoy pensando que esto es algo que hay que prever con cierta antelación. Es decir, si, por ejemplo, este año los procesos de estabilización, que a nosotros en la radio El Opositor ya dijimos que no nos gustaba nada esto, pero bueno, hay que hacerlo, bien impuesto por la Unión Europea, con lo cual nos lo tragamos. Entonces, todos los opositores que vayan al 2024, creo que tendrían que empezar ya, ¿no? Porque si estás en Murcia, pues a lo mejor no te preocupa tanto, pero si estás en Asturias o La Rioja, pues tendrías que empezar ya, ¿no? Efectivamente, así es. Sí, además también hay un tema de periodos lectivos, que es el tiempo que debe durar cada curso, y hay comunidades autónomas como por ejemplo Castilla, León, Cantabria y Cataluña, donde un curso que en el resto de España puedes hacer en 30 días, en esas comunidades tienes que irte a 45 o a 90 días. Entonces, efectivamente necesitas un periodo de tiempo razonable para hacer los cursos que tengas por delante. Claro. Entonces, nosotros siempre recomendamos que desde el primer momento que tienes claro que vas a opositar, lo primero que deberías hacer es quitarte los cursos. Sobre todo primero por esto que decimos, del tiempo que le tienes que dedicar, tiempo en el calendario de meses que te va a ocupar, y también por una cuestión mental, porque al final la formación complementaria es una cosa que puedes hacer en 1 o 2 meses normalmente, ¿vale? Hay comunidades en las que vas a tardar mucho más, como es el caso de Asturias, que hablábamos antes, pero como norma general es algo que puedes hacer relativamente rápido, te lo quitas de en medio, lo apartas en tu lista de cosas que hacer y a partir de ahí te dedicas a estudiar, que es lo que todos queremos hacer cuando opositamos. Claro. Claro, entonces siempre lo ideal es hacerlo cuanto antes mejor, y efectivamente, como mínimo, lo normal también para un opositor es que se plantee una oposición pues a un plazo de 1 o 2 años como mínimo. Entonces, y me está surgiendo, es que según voy hablando contigo me surgen un montón de dudas. Por ejemplo, yo te decía antes que estoy muy puesta en el apartado de oposición tradicional. Imagínate, a mí me convendría hacer algún curso o alguno de nuestros compañeros de la radio El Opositor por si acaso en algún momento cambiamos de oposición. Es decir, ¿solo te piden estos cursos para lo que has comentado o las administraciones? No sé si también te lo pueden pedir. Sí, a ver, te pueden pedir cursos hoy en día prácticamente en cualquier proceso selectivo, porque, a ver, te decía antes, trabajamos educación, justicia, sanidad y no sé si te he comentado también otras administraciones. Ajá. Bueno, pues de justicia y educación hemos hablado un poquito, de sanidad más o menos lleva la pauta de educación, que básicamente es que cada comunidad autónoma pone sus normas y por lo tanto hay que
especificar a qué comunidad autónoma y a qué puesto vamos para saber lo que hay que hacer. Y luego la cuarta rama, digamos, de los cursos de opositor es las otras administraciones. Hay administraciones de todo tipo que de vez en cuando sacan convocatorias para personal, por ejemplo, administrativo, auxiliar administrativo, etcétera, donde también se puntúan cursos. Sobre todo, por ejemplo, tema de informática, pues es bastante habitual. Prevención de riesgos laborales o gestión de equipos. Ese tipo de cosas encajan en prácticamente cualquier oposición. ¿Y también los tenéis? Sí, efectivamente. Entonces, pues eso, oposiciones que a priori no las tenemos tanto en el radar, digamos, a nivel nacional, porque son muy, pues eso, sí, geográficamente locales, muy... Claro, locales o provinciales, de otro tipo de organismos, incluso público-privados, en fin, hay un montón de opciones. Pero en muchos de esos casos también, yo qué sé, por ejemplo, esta semana no, hace 15 días, a final de año, a primeros de año, salió una convocatoria también en el País Vasco sobre personal de administración, donde se pedían este tipo de cursos que te acabo de comentar. Y es una oposición del sistema de salud del País Vasco, que bueno, que es eso, que como es solo de esa administración, no hay tanta referencia ni se comenta tanto, pero en el momento que sale el concurso de oposición y te plantean que puedes hacer cursos y que tienes un plazo de un par de meses para hacerlo, pues estás a tiempo de ponerte con ello. O sea que siempre hay muchas vías posibles donde te pueden hacer falta los cursos. Y una de las últimas preguntas que te voy a hacer, pero te estoy exprimiendo, Pablo. No te preocupes, sí. Estamos para esto, o sea que al final nos gusta también explicarlo todo porque no queremos vender cursos por vender y ya está. Lo que nos gusta es que el alumno se quede 100% tranquilo de si los cursos le van a servir o no, que eso es lo fundamental, pero luego también de haber entendido un poco todo el proceso de la oposición, que es muy complejo. Claro, es que voy a otra, personal laboral. Porque el personal laboral es algo de lo que hablamos muy poco, pero también son empleados públicos. ¿Y para personal laboral también les valen estos cursos? Claro, eso es. Al final, el personal laboral, al final hay una convocatoria, se llame convocatoria o se llame bolsa de trabajo o lo llamemos como cada organismo lo denomine, pero siempre hay una norma publicada en un diario oficial regional o provincial o lo que sea que nos marca quién puede, o sea, qué condiciones hay para acceder a ese puesto de trabajo y si hay una puntuación de baremo también qué cursos podrían servir. Entonces, al final, pues eso, también hay que revisar la convocatoria. La cuestión aquí es que los cursos como los de opositor te pueden servir, en principio, para cualquier oposición, pero claro, siempre que la oposición te diga se aceptarán este tipo de cursos con este contenido, tal. Pero, en principio, los cursos no están definidos para una oposición concreta, ¿vale? Pues te voy a preguntar la última cosa y ya te dejo que sigas orientando a otros opositores. Yo quiero hacer uno para probarlo. Pues nada, estaremos encantados de que probéis el curso que queráis, del cuerpo que queráis y que bueno, que lo veáis por dentro y también conozcáis la plataforma por si os gusta recomendarla, por supuesto. ¿Me recomiendas alguno o prefieres que yo cotillee la web? Bueno, pues lo que le decimos a los opositores siempre, por supuesto hay que mirar el curso que te vale para tu oposición, pero luego también depende mucho del gusto de cada uno. Hemos hablado antes de cursos de informática, por ejemplo, que hay algunos, pero bueno, por ejemplo, en el tema de justicia tenemos cursos de contenido jurídico donde hablamos de leyes, evidentemente. Que, ajá, no sé, puede ser, que vale para todos, desgraciadamente. Exacto. Sí, al final sí, depende, no sé, un curso de constitución que tenemos, por ejemplo, es un curso que vale para un montón de oposiciones, porque al final es el tema, cuando te pones a hablar de leyes en cualquier oposición, la Constitución siempre está ahí. Sí. Entonces es uno muy genérico. Y nosotros siempre le decimos a los alumnos que a la hora de elegir curso hay dos posibilidades. Coger lo que mejor te sabes para que te sea más fácil hacer el curso o todo lo contrario, coger un tema que te flojee un poquito más porque de esa manera lo vas a repasar. Claro. Y te va a servir para estudiar. Claro. Pues yo creo que voy a hacer una cosa. Creo que voy a cotillear la web y en el próximo episodio, y bueno, voy a hablar contigo por el medio y en el próximo episodio le cuento a nuestros oyentes el curso que he elegido y cómo me va. ¿Qué te parece? Por supuesto, perfecto. Nada, elige el que más te guste, le echáis un vistazo, os damos acceso y podéis contar un poco a los oyentes pues cómo lo habéis visto por dentro. Veréis que la plataforma es súper fácil de usar y que al final es todo súper intuitivo, porque también es una cosa que hemos tenido muy en cuenta, que esto no sea una de esas plataformas virtuales donde entre foros y preguntas y chats y no sé qué, no encuentras el contenido. Sí. Entonces hemos hecho una web siempre muy sencilla, muy intuitiva,
y que al final te permita hacer el curso lo más rápido y fácil posible. Eso me vas a permitir que lance un dardo envenenado, porque eso pasa, por ejemplo, con la UNED, que es una universidad a distancia y esperas que tenga una plataforma virtual bastante interesantona, ¿no? Pero la verdad es que es lo que has dicho tú, mucho chat, mucho foro, dices, ¿y el contenido dónde está? Por lo menos en la formación complementaria, ¿eh? O sea, no te digo yo los grados y eso no lo sabemos, pero sí que los hemos probado y no nos ha gustado la experiencia. Entonces, somos críticos, ¿eh? Así que bueno, prepárate. Nada, estamos encantados además de recibir cualquier crítica, siempre, de hecho, también se lo pedimos a los alumnos siempre, que nos den su feedback, porque al final, bueno, pues lo que queremos es que los cursos sean lo mejor, lo más atractivos posible, lo más fáciles de hacer para los alumnos, y son ellos los que nos pueden contar, oye, que hemos visto una errata en este tema, pues se corrige y punto, no pasa nada. O sea que estamos encantados de aceptar todas las críticas que nos vengan. Fenomenal. Pues ha sido un placer conversar contigo, Pablo Alcaud, responsable de orientación al opositor de Opositer. Hablaremos, ¿no? Por supuesto, nos tenéis a vuestra disposición para enviar cualquier información, sobre cualquier tipo de oposición de los cuerpos que hemos hablado, y nada, agradeceros que hayáis contado con nosotros para poder explicar al opositor un poquito más sobre lo difícil de este mundo de la oposición. Gracias a vosotros por vuestra ayuda. Hasta pronto. Muchas gracias, Blanca. Un saludo. Hasta luego. Ella está... Interesantísimo todo lo que nos ha contado Pablo, interesantísima la nueva amistad que hemos hecho con Opositer y que iremos haciendo con más entidades, más empleados públicos, que también tenemos que decirte que hemos estado hablando a lo largo de este mes y medio con mentes brillantes que van a participar en el programa y que nos van a contar muchísimas cosas. Y que esperamos que te haya servido de mucho, especialmente a mí me ha servido para tener idea de estos cursos que son tan imprescindibles para algunas oposiciones y que no conocía y que os digo que voy a probar personalmente y os comento en el próximo episodio. Eso sí, cogeré uno que no sea de muchas horas porque yo también tengo que avanzar y yo también tengo que llegar a lograr mi ansiada plaza. Hasta aquí llega este episodio número 96 de la Radio del Opositor. Muchas gracias por haberte mantenido a la espera este tiempo que no hemos estado. Muchas gracias por seguir acompañándonos. Ya sabes que tienes a tu disposición nuestras redes para escribirnos y si no, la radiodelopositor@gmail.com. Que tengas una estupenda semana, que cumplas lo planificado, que cantes bien, si en tu oposición tienes cantes, y que avances cada día con el mayor número de sonrisas posible. Muchas gracias también a la Academia AUDE Oposiciones, porque el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte.